Shalom amigos, Shabbat Tov. Vamos a hacer la Havdalah. Aquí en Israel acaba de concluir el Shabbat. Este es un ritual muy importante. Una vez que finaliza el Shabbat, muy importante la Havdalah. Este es un vino especial, al Zehut de Rabbeinu Isaac Kaduri, el gran cabalista. Sat Hashem Siyata Dishmaya. ראשון לציון, הנה הנה בירושלים מבשרתם כוז ישועות אסעו בשם אדוני אקרא אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יסליחנה אנא אדוני יסליחנה אסליחנו אסליח דרכנו אסליח לימודנו שלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו כדכתיב יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי כל היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקרב טיב ויהי דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו כן יהיה עמנו סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא וזמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מנורי האש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מבדיל בין קודש לחול ובין אור וחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי מעשה ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אנא נגיד פרי הגפן נראה לנצפת אסת פן יעלה ארץ עמדת תודה וחכם יחסים שם כבודה כי הצוות המציל לקודם ותחלת נעים גם הגפן ביד פרי הגפן אדוני על הגפן ביד פרי הגפן. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב. Hay una costumbre importante cuando se concluye el Havdalah. Como saben, divide el Shabbat, que es Kodesh, santo, de los demás días de la semana. Y la idea de la Havdalah, entre muchos otros secretos, es tomar la luz y la Kedushá, la bendición, toda la protección divina, toda la abundancia, toda la shefa que descendió en el día de Shabbat, y tomamos esa luz y la extendemos durante toda la semana. Ese es el secreto de la Havdalah. Y una vez que hemos apagado la vela que se usó para la invocación, para el rezo, para el ritual en el vino, que guarda todo un simbolismo, la costumbre es tomar estos dedos, mojamos y la pasamos por nuestro cuerpo, por los bolsillos, porque esto es una segulá para el dinero. La gente que quiera traer el dinero, que quiera traer la abundancia, que quiera emprender negocios, la gente que quiera vender una propiedad, una casa, salir adelante económicamente, que no le falte el dinero,
que no le falte la abundancia y la bendición divina, la buena suerte, el éxito, todo lo bueno. Esto es una seguridad que tenemos los judíos que la hacemos. Hay todo un simbolismo. Quizás en otro momento yo puedo explicar cada uno de los símbolos que tiene la vela, que tiene el vino, que tienen los rezos en hebreo, las cosas que decimos. Pero hay muchos, muchos secretos espirituales, las hierbas que usamos, porque todo esto tiene muchos, muchos secretos. Todo esto devuelve también la energía a la persona, trae mucha, mucha bendición. Así que bueno, hay mucho simbolismo, hay muchos secretos en las Havdalah. Este es un ritual judío que hacemos todas las semanas después de concluir el Shabbat. Y tomamos de aquí el Shabbat, la luz del Shabbat, para llevarla toda la semana, con mucha kedushá, con mucha bendición. Así que aprovecho esta oportunidad para enviarles una bendición a todos mis estudiantes, a mis seguidores. Shavua Tov, buena semana, mucho éxito, mucha luz. A mis estudiantes, recordarles que dentro de un rato, dentro de una hora aproximadamente, vamos a tener la clase final de nuestro curso de exorcismo judío en nuestra escuela de Cábala online, en vivo por Zoom, desde aquí, desde Jerusalén, desde la Tierra Santa. En nuestra página Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. También puede buscar mi página web joelbenhabib.org. Ahí va a ver los cursos, las clases que tenemos todas las semanas. Así que bueno, deseándoles a todos una feliz semana. Shavua Tov, luz y bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shavua Tov a todos.